Hola nuevamente y bienvenidos al canal de NextCode. Yo soy Hugo Next y como siempre en todos mis videos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de forma práctica utilizando el lenguaje de programación Rust. El propósito, les había comentado antes, de este canal es que se pueda desarrollar ejercicios prácticos. Mis videos van a ser enteramente desarrollo de ejercicios y proyectos prácticos de Rust para entender y conocer bien los conceptos de Rust que tenemos quizás como teoría. La intención es que ustedes puedan replicar estos proyectos o estos ejercicios en casa para poder entenderlos y aprenderlos bien. Recuerden que la mejor forma de aprender un lenguaje de programación, además de entender y leer los conceptos, es practicándolos y desarrollando los ejercicios, es programando básicamente. Por lo que nosotros hace unos cuantos videos atrás, si recuerdan, decidimos empezar a resolver algunos ejercicios de ejercicio. ¿Sí? Esta plataforma que te permite ver algunos problemas que son reales y ejercicios que se tienen que desarrollar en el lenguaje que ustedes estén aprendiendo. En este caso nosotros lo estamos haciendo con Rust, en el que les desafía a poder ampliar sus conocimientos en programación y del lenguaje en particular que estén desarrollando. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro desarrollo de ejercicios en Rust. Hemos resuelto hasta ahora 3 ejercicios y vamos a resolver un otro ejercicio. Este ejercicio se llama el número Armstrong. ¿A qué se refiere con el número Armstrong? Esto es muy interesante. Recuerden de que esta plataforma les explica, les da instrucciones bien detalladas y ejemplos para que ustedes puedan entender cómo deben resolver este problema o este ejercicio. Nos dicen que básicamente esta es la primera vez que escucho de este tipo de ejercicio del número Armstrong. Nos dice que dado un valor se tiene que primero sacar la cantidad de dígitos que tiene ese valor, elevar o hacer la potencia de ese valor a la cantidad de dígitos que tiene y hacer la suma respectiva de esos dígitos elevados al dígito que tiene o la cantidad de dígitos que tiene. Es un poquito complicado explicarlos con palabras, pero lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice el 9 es un número Armstrong. ¿Por qué? Porque el 9 es un solo dígito. Eso significa de que el 9 elevado al 1, porque es un dígito, me da igual a 9. Entonces, el resultado es igual al valor con el que empecé. Otro ejemplo, el 10 no es un número Armstrong. ¿Por qué? Porque el 10 cuenta con 2 dígitos. Eso significa que el primer dígito, o sea, el 1, lo tengo que elevar a la 2, y el 0 también lo tengo que elevar a la 2. Y el resultado de eso tengo que sumarlo, y me da 1, por lo que es distinto al valor inicial. Entonces no es un número Armstrong. Para hacerlo un poco más claro, ellos dan otro ejemplo y me dicen que el 153 sí es un número Armstrong. ¿Por qué? Porque para empezar yo veo que tiene 3 dígitos, por lo tanto de entrada ya sé que debo elevarla a la 3. Debo hacer una potencia a la 3. Entonces, el primer dígito en este caso es 1, voy a hacer la potencia a 3. El 5, el siguiente dígito, también elevado a la 3. Y el último valor, el 3, el último dígito, también elevado a la 3. Los resultados de haber elevado cada uno de esos dígitos los voy a sumar. 1 más 125 y más 27. Y me da como resultado de esa suma 153, que efectivamente coincide con el valor que me han dado originalmente. Y por último, de nuevo, el 154 no es un número Armstrong porque haciendo todas esas operaciones me da un valor de 190 y no es igual al 154. Bien, conociendo estos detalles, nosotros vamos a proceder a resolver nuestro ejercicio. Para ello vamos a crear nuestro nuevo proyecto que vamos a llamar vamos a colocar en inglés. Okay. Número Armstrong. ¿Ok? Bien. Vamos a número Armstrong. Vamos a ingresar a nuestra carpeta y vamos a abrirlo con nuestro Visual Studio Code. Ok, lo vamos a hacer más grande para que se pueda ver de forma más clara en el video. Tenemos nuestro archivo principal, nuestro Hello World, perfecto. Para empezar vamos a dejar tranquilo un momento a nuestra función principal, la vamos a utilizar al final, porque lo primero que vamos a hacer en este caso es crear una función para
devolver si es, devolver falso o verdadero si es un número Armstrong. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a hacer, porque dentro de esta función que vamos a crear aquí arriba, en realidad, como vamos a enfrentar este problema, es vamos a hacer una función que me devuelva, que adentro realice todas las operaciones necesarias para que me diga si es que ese número que ha recibido, porque una función va a obtener un elemento, ese número que ha recibido es un número Armstrong. Eso me va a devolver un verdadero o un falso, que es lo que tenemos que obtener básicamente. Luego, más adelante, en nuestra función mind, vamos a definir una variable con un número que vayamos a elegir para hacer la prueba, y vamos a llamar a esta función y nos va a devolver si es verdadero o falso. Pero una otra función que vamos a necesitar y que la vamos a llamar de aquí adentro de esta función que vamos a crear primero, va a ser una función que nos permita obtener o extraer, en este caso, los dígitos que tenemos en este número. Recuerden de que nos están dando un número entero, y ese número entero, como el 153, necesitamos obtener cada uno de los dígitos que compone ese número. En este caso, el 1, el 5 y el 3. Entonces, vamos a crear una función que me devuelva los dígitos del número dado. ¿Ok? Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a crear una función pública fn y le podemos llamar es Armstrong, por ejemplo. ¿Ok? Como nombre solamente. Esto va a obtener un valor que le vamos a decir num, y desde aquí vamos a empezar algo interesante. Vamos a declarar el tipo de dato que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar uno que es sin signo U32 para manejar nuestros datos o los valores que queremos comprobar. Ok, como esta es una función, esto tiene que devolver un valor. ¿Qué valor va a devolver? Hemos dicho de que esto tiene que devolver, ahí arriba dice, un falso o un verdadero. Entonces vamos a devolver un booleano. Ok, con eso estamos listos para realizar nuestra función. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a crear una variable, por ejemplo, dígitos. Esta variable, recuerden, vamos a crear otra función aquí abajo que nos permita sacar o obtener los dígitos. Y aquí es donde vamos a llamar a esa función. Podemos llamar extraer dígitos, ¿sí? Que va a ser una función donde yo le voy a mandar en este caso el valor de num, ¿sí? Ahora, para ir adelantándonos un poco, la mejor forma de que yo pueda manejar y hacer las operaciones que necesito hacer para descubrir si es un número Armstrong es manejándolo como un vector, porque cada dígito que yo vaya sacando lo voy a almacenar como un valor nuevo dentro de un vector. Y para mí va a ser más sencillo poder manejar y hacer las operaciones luego de suma, etcétera. Bueno, primero de hacer el exponente o la potencia y luego sumarlo, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a manejar, esto va a ser de tipo vector, mi variable dígitos, ¿ok? Bien, esta función la vamos a crear más adelante. Lo siguiente que voy a hacer va a ser crear, porque voy a necesitar saber la cantidad de dígitos que tiene el número que me están pasando. Entonces, cantidad dígitos va a ser otra variable que voy a necesitar. En este caso, yo voy a decir que el vector que voy a obtener acá, como resultado de haber llamado esta función, yo ya puedo llamar, como va a ser un tipo vector, yo puedo llamar una función que se llama len, ¿ok? Dentro de Rust, que básicamente esta función lo que hace es devolverme el total de elementos que tiene dentro de este vector. Entonces, si yo voy a introducir un valor como por ejemplo el 153, lo que va a hacer extraer dígitos, pasarle el 153, me va a devolver un vector que contenga el 1, el 5 y el 3. Entonces, aquí cantidad de dígitos me está diciendo que este vector me saque la longitud de este vector. Por lo tanto, me va a asignar a esta variable el valor de 3, solamente como ejemplo del 153, ¿ok? Bien, para que vamos entendiendo cómo resolvemos este ejercicio. Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser una variable suma, pero esta tiene que ser mutable porque la vamos a utilizar después y tiene que ser, hemos visto que necesitamos manejar este tipo de datos, ¿ok? Esto es importante agregar acá porque
porque por defecto no se crea con este tipo de datos. Entonces va a haber un conflicto, porque yo le estoy diciendo, yo estoy recibiendo un valor con este tipo de datos U32. Por lo tanto, tengo que manejar todos mis datos adentro con este tipo de datos, para que no tenga problemas más adelante. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden de que acá ya obtuve yo el vector, que básicamente contiene todos los dígitos de ese número. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer una iteración por cada uno de estos elementos para que primero yo haga un pole, que es la función o lo que me permite dentro de ROS hacer el exponente o la potencia a un valor. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que hacer un recorrido de este vector. Lo voy a hacer con un for. ¿Sí? ¿Qué va a contener este for? Le voy a decir que dentro de dígito me guarde lo que son los dígitos. Fíjense que aquí está mi variable dígitos. Voy a hacer un recorrido dentro de dígitos y cada uno de estos elementos que vaya recorriendo lo voy a guardar en la variable dígito. ¿Ok? Bien. Con esto yo voy a crear una variable que diga potencia o potencia dígito. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a contener esta variable? Yo tranquilamente puedo llamar acá a la función POW, que básicamente, y mandarle obviamente, recuerden de que yo tengo almacenado aquí la cantidad de dígitos, y si recuerdan el ejercicio, perdón, lo tengo acá, ¿ok? Yo tengo que saber cuántos dígitos son para que yo haga esta operación. Cada dígito elevarla a la cantidad de dígitos que tiene. En este caso tiene 3, lo voy a elevar a la 3. Aquí en este ejemplo tiene 2, elevo a la 2. Aquí este ejemplo tiene 1, lo elevo a la 1. Por lo tanto, este valor de acá es la cantidad de dígitos. Yo tengo que elevar, esto es lo que le voy a pasar como dato, lo voy a elevar a esa cantidad de dígitos. Y yo puedo llamar a la función POW directamente, pero esto es lo genial, bueno, en parte un poco el dolor de cabeza que tiene ROS, pero también lo genial que tiene ROS, porque me va a decir de que yo tengo que manejar un posible error de overflow, porque yo estoy utilizando el tipo de dato U32. Se puede darme un error de overflow. Si yo lo llamo tal cual, me va a decir, mejor asegúrate de manejar bien los posibles errores. Y esto es genial porque si bien representa un poco más de trabajo para el desarrollador, en este caso para nosotros, está genial porque esto va a permitir que nuestro programa no tenga este tipo de problemas al momento de correr. Por eso que muchas empresas lo están volcándose a Rust, porque les permite poder hacer un manejo un poco más manual de este tipo de problemas. Por lo tanto, Rust es más efectivo y te maneja mucho mejor la memoria. Por lo tanto, consume menos recursos y te corre más rápido. Entonces, de ahí vienen muchos de los conceptos o las características que tiene Rust. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En este caso, para poder manejar, yo voy a utilizar match. ¿Ok? ¿Qué hace match? Básicamente yo voy a decirle que, fíjense que estoy diciendo que cada variable, o cada elemento, perdón, de este vector lo estoy almacenando en dígito. Entonces yo le voy a decir, cada dígito, ¿ok? Necesito que revises, check it. ¿Qué cosa? El POW. Aquí yo ya estoy haciendo elevado a la, ¿ok? Estoy haciendo la potencia, ¿bien? Y le tengo que pasar a la cuánto voy a hacer la potencia. ¿Dónde tengo ese valor? Lo tengo aquí en cantidad dígitos. ¿Sí? Lo voy a copiar y se lo voy a pasar. Entonces, con este match y chequeando de que este POW no se pase o no tenga un valor que vaya a ocupar más de la memoria que le estoy asignando, que es sub32. Entonces, aquí yo le voy a decir como, ¿cuánto? U32. ¿Ok? Esto es lo que yo estoy haciendo básicamente. Ahora, ¿qué opciones tengo yo? Porque el match, recuerden, me devuelve dos posibles opciones. Una de esas es algo que me va a devolver. Ese algo que me va a devolver va a ser un valor. Yo voy a poner un value, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa si me devuelve un valor? Significa que todo ha ido bien y no ha habido ningún problema. Me ha hecho la potencia a esa cantidad de dígitos y me ha devuelto un valor. Por lo tanto, yo voy a devolver ese mismo valor. ¿Ok? Esto es perdón. Por otro lado, la otra opción que tengo es que no pase nada, none, ¿sí? Digamos que el dígito es
ha ocurrido un overflow, entonces lo estoy manejando de esta forma. Entonces yo le voy a poner none y le voy a decir de que me return false. ¿Ok? Bien. Ok, con eso estamos. Ok, lo vamos a ver luego porque no tenemos todavía la función extraer dígitos, ¿sí? Ahora, con eso estamos listos para devolver, perdón, para sacar o hacer el exponente de cada uno de estos elementos que está dentro de dígitos de este vector y lo estamos elevando, haciendo la potencia a la cantidad de dígitos. Ahora, cuando yo he terminado de hacer esta operación, porque cada uno de estos dígitos lo está desarrollando y lo estamos sacando su potencia, luego de esto lo que necesitamos hacer básicamente es hacer la suma respectiva. Recuerden que tenemos la variable suma, ¿ok? ¿Qué va a ser suma? Suma va a ser igual a suma punto, aquí también tenemos que revisar con checkit, pero en este caso va a ser add. ¿Por qué? Porque estamos sumando, estamos agregando, estamos haciendo la suma de cada uno de estos elementos. De nuevo, revisemos el ejercicio. Después que hemos sacado su valor de cada uno elevado a la cantidad de dígitos, fíjense acá, lo sumamos y ese valor es el que necesitamos. Entonces, aquí estamos haciendo la suma, pero estamos revisando de que también esa suma no haga o no genere un error de overflow, ¿ok? Para eso nosotros utilizamos el check add, es decir, revisar la suma. Bien, ¿qué es lo que vamos a pasarle acá? Le vamos a pasar el potencia guión bajo dígito, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que en cada operación, en cada for, estoy almacenando en esta variable potencia dígito la operación que estoy haciendo de hacer la potencia de cada uno de los dígitos, ¿ok? Ojalá que no se estén chipando, estoy tratando, quizás estoy repitiendo demasiado dígito, porque de eso se trata el ejercicio. Ahora, aquí yo voy a utilizar un unwrap con un OR que me permite poder obviar un poquito los errores, pero en todo caso le voy a decir que revise de que sea de tipo U32, pero además de que no se pase de este valor, ¿ok? Eso es importante, no tenés que pasarte de este valor. Ahí estoy revisando de que no ocurra otro overflow aquí en la suma, ¿sí? Puede ser de que aquí haya pasado bien y me haya generado cada uno de estos en cada iteración, pero a lo mejor en la suma, sumando estos elementos, se me pasa y me genera un error de overflow, ¿ok? Bien, vamos bien hasta aquí. Por último, recuerden de que esta función me tiene que devolver un booleano. Por lo tanto, yo necesito hacer una comparación. Es decir, suma es igual a num, ¿ok? Y ahí ya me está devolviendo un booleano. En este caso me va a devolver un true o un false. Si suma, es decir, el valor que he hecho, que he obtenido de hacer todas estas operaciones acá, es igual al número que me han dado, que es como lo indica acá, 153 es igual al número dado, entonces me va a volver un true y me dice si es un número Armstrong, ¿ok? Ya lo vamos a ver luego corriendo. Bien, ahora necesitamos crear nuestra otra función. Vamos a crear acá. Esta función hemos dicho que se va a llamar extraer, ahí está, extraer dígitos. Y va a recibir un valor, por ejemplo, n, que va a ser de tipo, otra vez, u32, ¿ok? Esto es importante. Y fíjense que nosotros estamos devolviendo un vector. Hemos dicho que esta función, ¿sí?, va a devolver un vector que va a ser... Ahora, fíjense un detalle de Rust. Cuando yo le digo, esto tiene que devolver un vector, ¿de qué tipo? Obviamente de tipo u32, ¿sí? Y aquí vamos a abrir llaves. Le doy guardar. Fíjense que aquí automáticamente esta variable ya me reconoce y me dice esta variable va a ser de tipo vector u32. Es decir, que todos los elementos que yo contenga dentro de este vector van a ser de este tipo de datos. Entonces, Rust ya va reconociendo y me dice, si estás llamando a esta función y esta función está devolviendo un vector, entonces este dígito va a ser de tipo vector. No hay donde equivocarse, ¿ok? Estamos listos con eso. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Para obtener
para obtener los dígitos de un número, yo necesito, bueno, primero vamos a generar un valor dígitos, que es donde vamos a estar almacenando cada uno de estos dígitos, y va a ser igual a un vector, y vamos a llamar a la función new para que se cree, porque estamos creando un vector vacío donde vamos a ir almacenando, ¿ok? Y es este al final el vector que se va a devolver. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a necesitar let move n, que va a ser igual a num, perdón. Si vamos aquí, nos vamos a confundir. Este vamos a ponerle como num. ¿Ok? Este va a ser un valor que vamos a recibir, y este n va a obtener este valor de acá que hemos recibido para poder hacer perdón, para poder hacer las operaciones que nos interesan, en este caso sacar los dígitos. Ahora, aquí hay algo muy importante en el tema de cómo extraer un dígito. Ustedes saben que necesitamos hacer una operación de división entre 10 para ir almacenando y sacando los dígitos de cada uno de este número, pero necesitamos un while. ¿Por qué un while? Porque vamos a controlar con n, ¿ok? Con n que sea mayor que 0. Ahí que le estamos diciendo de que a medida que vaya sacando un dígito va a quedar un valor menos, ¿sí? Y si ese valor es mayor que 0, entonces se permite todavía, ingresa al bucle y saca el último dígito. Cuando este valor ya no cumple con que es mayor a 0, se sale. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos aquí dentro del while? Para empezar, vamos a let dígito, vamos a crear una variable dígito, donde le vamos a decir que n va a ser porcentaje dividido entre 10. Ahí estoy sacando un dígito del valor que me han otorgado, es decir, en este caso si es el 153, ahí me está devolviendo dígito número 3, ¿sí? Que es el último. Y aquí abajo lo único que me falta hacer, fíjense que yo tengo que devolver un vector, por lo tanto aquí abajo tengo que decir dígitos punto, lo tengo que pushear, entonces tengo que hacer un push y aquí adentro mandarle este dígito, ¿sí? Que acabo de sacar. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, para mi siguiente iteración, al n, yo le tengo que sacar el otro valor. Es decir, aquí solamente hice una división para sacar el último dígito, pero el valor de n sigue siendo 153. Para yo mandarle solamente el valor de 1,5, es decir, de 15, yo necesito hacer esta operación de acá. ¿Ok? Con eso le estoy mandando solamente los valores, en este caso, que me restan de este número. Bien. Luego de eso, lo siguiente que tengo que hacer es importante porque, recuerda, yo acá necesito que dígitos punto, necesito llamar a reverse, ¿sí? ¿Por qué necesito llamar a reverse? Porque si ustedes saben, yo estoy sacando dígito por dígito y estoy empezando por atrás. Si me mandan el 153, el primer dígito que voy a sacar va a ser el 3. Por lo tanto me va a quedar al revés, el 3, el 5 y el 1, ¿ok? Y lo último es que tengo que devolver dígitos y ya está. Bien, ok, aquí que me está saliendo tipo de datos en dígitos U32. Aquí estoy recibiendo un vector de U32. Bien, ahora vamos a ver ese problemita, por qué me está saliendo, ¿ok? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es básicamente ir a nuestra función principal para terminar y hacer el llamado correspondiente. Bien, y veamos, claro, ahora me estoy dando cuenta, el error está acá. Yo estoy haciendo la comparación dentro del ciclo for, pero esta comparación debe hacerse fuera del ciclo for, porque ya hemos obtenido aquí el valor final suma y por lo tanto nos queda aquí hacer esa comparación. Bien, ahora lo que nos falta es obviamente crear nuestra función principal o nuestra función main. Para eso vamos a crear una variable número, ¿sí? Que va a ser de tipo U32 y que va a ser igual a, dijimos 9, vamos a probar con el 9, ¿ok? Ahora, aquí hay dos formas de solucionar y de poder verificar esto y llamar a la función que nos permite descubrir si es un número maestro o no. Una de esas es el if, el tradicional if,
donde llamamos la función, y el valor que obtenemos, ya sea falso o verdadero, imprimimos en pantalla el mensaje respectivo. Entonces utilizamos un if, luego utilizamos un else. Pero ustedes saben, y viendo los ejercicios anteriores, hay algo genial que me gusta de Rust, y es que podemos utilizar match, ¿sí? Entonces, dentro de match, lo único que voy a hacer es llamar a mi función principal, en este caso es Armstrong. Bien, acá. Y obviamente le tengo que pasar un valor, y este valor, como he dicho, que está almacenado dentro de número. Ahora, ¿qué opciones tengo acá? Yo tengo la opción de true, por ejemplo. Si me devuelve true, ¿qué va a hacer? Pues le digo que me imprima en pantalla perdón, el número dos puntos es un número Armstrong. ¿Ok? En caso de que sea falso, en caso de que sea falso, le voy a decir, bueno, imprimirme en pantalla el número no es un número Armstrong. Bien, ok, con eso no tendría ningún problema. Aquí claro, estoy diciendo que le voy a mandar un valor, pero no se lo estoy mandando. Aquí es el valor número y aquí el valor número. Ok, bien. Por lo tanto, aquí me va a salir el mensaje: el número tanto es un número Armstrong si lo fuera, o el número tanto no es un número Armstrong sin caso que no lo fuera. Ok. Veamos 32 Mac. Sí, aquí tenemos, me está diciendo, ok, suma, pero suma le estoy diciendo que va a ser 32, claro, pero yo estoy agregándole. Bien, acá entonces vamos a verificar algo. Veamos, debería poder funcionarme acá. Cargo run. El número 9 es un número Armstrong. Ok, claro, yo ya estoy definiendo la suma como un U32 y solamente lo puedo manejar con un unwrap. Ok, no es necesario manejar ahí un estado de overflow. Ok, intentemos con el otro número. Hemos dicho que el 10 no debería ser un número Armstrong. Corremos nuestro programa. El número 10 no es un número Armstrong, perfecto. Y por último, el 153, que habíamos dicho que sí es y contiene 3 dígitos. Vamos a hacer la prueba. Y efectivamente, el número 153 es un número Armstrong. Entonces, estamos acá, perdón, viendo algunas cosas que son interesantes dentro de Rust. Primero, poder razonar de qué forma yo puedo resolver este ejercicio. Hemos visto que vamos a crear una función que nos devuelva el true o false, y que esa va a llamar a una función que nos permita poder obtener los dígitos dentro de un vector, porque es la manera más sencilla de poder manejar los valores que hay adentro de este vector, que van a ser los dígitos, y hacer las operaciones de potencia y de suma respectivas, que lo hemos hecho acá. ¿Ok? Y hemos visto de que lo puedo llamar con el if. Si quiero puedo hacer un if else, pero también yo puedo llamarlo con un match, que me va a devolver un true o un false, dependiendo de qué función estoy llamando y qué valor me va a devolver. Por lo tanto, creo que es interesante este ejercicio. Ahí lo tenemos resuelto. Lo que vamos a hacer a continuación es, ok, aquí lo teníamos listo en nuestra plataforma de Exercise. Hemos corrido el test y lo vamos a enviar. Continuar, y aquí le vamos a dar marcar como completado, confirmar, perfecto, y regresamos al ejercicio. Y aquí ya lo tenemos hecho nuestro ejercicio. Si vamos a todos los ejercicios, vamos a ver de que ya lo tenemos realizado aquí, el completado. Ya lo tenemos 4 ejercicios completados, ¿sí? Y con eso hemos resuelto otro ejercicio de esta plataforma usando Rust.
Muchas gracias por su atención nuevamente. Espero que les ayude bastante. El desafío de nuevo, traten de practicarlo, escribir el código por ustedes mismos para que puedan entender y comprender mejor el lenguaje Rust y aprenderlo de forma práctica. No se olviden, por favor, compartir el video, darle me gusta y en lo posible comenten qué les ha parecido para poder tener un poco más de interacción y ver qué les gustaría o qué ejercicio o proyecto les gustaría poder resolver en este canal. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo video resolviendo otro ejercicio o proyecto de Rust.